establecido hasta este punto que la iglesia tiene un llamado difícil. Tiene el llamado a sufrir. Y es un llamado constante. No es un llamado a sufrir de vez en cuando. No es un llamado a que a veces vamos a enfrentar pruebas y adversidades. Es que la vida cristiana y el andar cristiano está caracterizado por un sufrimiento constante. ¿Por qué? Porque hay una muerte al yo que debe darse todos los días. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De modo que el sufrimiento es ineludible, es inescapable. Además de eso, luchamos con las consecuencias del pecado en un mundo caído, un mundo que está bajo maldición, donde hay desastres naturales, donde hay enfermedad de nuestros seres queridos o propia. Sufrimos dolor, pérdida, aflicción, simplemente porque vivimos en un mundo que está bajo la maldición de Dios. De modo que el sufrimiento es ineludible. Pero hablábamos este fin de semana de que hay algo que hace que el sufrimiento para el cristiano sea distinto. Hay un propósito detrás del sufrimiento. Hay verdades más altas que nos sostienen en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Y si bien no rehuimos al dolor, lo enfrentamos de manera muy diferente de una persona que no conoce a Cristo, que no conoce el propósito, que no conoce que hay una mano invisible detrás de todo lo que sufrimos. Pero hay verdades absolutas también que sirven para darnos fuerza y sostén en medio de la lucha. Y una de ellas, la principal de ellas, aquella a la que debemos mirar todo el tiempo, es la obra de nuestro Salvador, Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 18 al 22, continúa la línea de pensamiento del sufrimiento y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Oremos. Dios, estamos estudiando en esta mañana uno de los pasajes más controversiales de la palabra, uno de los más difíciles de entender, que se ha prestado para mucha confusión y muchas malas interpretaciones. Y queremos rogarte de una manera muy especial, aunque lo necesitamos siempre, que esta mañana nos ilumines. Permitas, oh Dios, que podamos esclarecer el significado de lo que Pedro quería decir, de lo que tu Espíritu quiere decirnos. Ayúdanos, oh Dios, dando claridad a mis labios, libra mi boca de error y abre los corazones de todos nosotros para poder escuchar, atender y crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, que inspiró la Escritura y mora hoy en nosotros, quien la puede iluminar en nuestros corazones y mentes. Por su obra te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El primer versículo realmente no tiene gran complicación. Empieza diciendo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y este porque vincula el versículo 18 con el versículo 17 y todo lo que leímos antes.
Entonces en el versículo 17 habíamos terminado diciendo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y luego dice, porque también Cristo padeció. Entonces es mejor que padezcamos porque también Cristo padeció. Entonces hay un paralelo entre el sufrimiento nuestro y el sufrimiento de Cristo. Un paralelo, pero no igualdad. No es exactamente lo mismo, pero sí hay un paralelo definitivo. Pedro lo trata, Pablo lo trata, la Biblia en general habla de esto, ¿verdad? El sufrimiento cristiano y el sufrimiento de Cristo tienen un paralelo. Algunos manuscritos dicen que Cristo también murió una sola vez por los pecados. Sin embargo, es más apropiada la traducción sufrió o padeció, porque tiene más sentido con el resto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Con toda la lucha y el sufrimiento del cristiano. Y además abarca más. Padeció, concuerda mejor con el contenido de la carta y abarca más en la historia de Jesucristo, porque no es solamente su muerte en la cruz, sino todo lo que padeció desde su encarnación hasta su muerte. Ahora, Él padeció una sola vez por los pecados. El sufrimiento de Cristo es único e irrepetible. Nosotros no somos llamados a sufrir por los pecados de nadie más. Nosotros no somos llamados a sufrir para expiar culpas. Eso lo hizo Jesucristo una vez y para siempre. En ese sentido, su sufrimiento es único. Por eso dice una sola vez. En Hebreos queda establecido la comparación de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento con este gran sumo sacerdote Jesucristo. En Hebreos 9:25 dice que Jesucristo no se entregó para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote debía entrar una y otra vez. Era un sacrificio constante, repetitivo, y lo hacía con sangre ajena. Él no vertía su propia sangre, derramaba sangre de animales. Ahora Jesucristo es diferente. Él entró una sola vez, ofreció un solo sacrificio, y la sangre que derramó fue su propia sangre. El justo por los injustos. El que era sin pecado, el que era santo y perfecto, el que obedeció la ley, cumplió las demandas de la ley a la perfección, obedeció la justicia de Dios, el verdadero justo. Él pagó la culpa por los pecadores. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y entre esos muchos estamos nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Continúa diciendo Pedro. Cristo nos abrió entrada a la presencia de Dios. Cristo nos abrió acceso directo al trono de Dios. Nosotros podemos entrar a la corte celestial con plena confianza, porque no solamente hemos sido recibidos, perdonados de nuestros pecados, sino que hemos sido adoptados por Dios mismo en su familia. Somos hijos de Dios. Estamos en paz verdadera con Dios. El que antes era nuestro enemigo, hoy es más que nuestro amigo, es nuestro Padre. Nos ha adoptado en su familia. Somos aceptados por Dios. Él nos ve entrar y nos recibe con brazos abiertos. Tenemos acceso a su presencia. Estamos en su favor. Estamos en su gracia. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí todo claro. Pero a partir de acá es donde Pedro empieza a ponerse interesante, difícil de entender. Debo decir que de aquí en adelante, especialmente el siguiente versículo, se ha prestado para muchas interpretaciones muy aberradas, muchas cosas muy contrarias a las Escrituras, y veremos algunas de ellas, pero principalmente mi interés es decirles dos cosas. Primero, sí es un pasaje ambiguo, es difícil de interpretar, es difícil de entender, pero yo les voy a compartir lo que ha surgido de mi propia reflexión, y creo que he buscado honrar las Escrituras, el mandato de Dios de interpretar las Escrituras a través de las Escrituras. Eso es lo que he intentado hacer. He leído comentarios, he estudiado el tema, y espero poder compartir con ustedes una interpretación saludable
del pasaje. Esta primera parte no es tan difícil, pero es un poquito compleja. Dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La dificultad está en que la Reina Valera escogió traducir espíritu con minúscula. La Biblia de las Américas también lo traduce con minúscula, pero pone una nota al texto que dice que se puede traducir con mayúscula. Y es que en la Biblia, en griego, no se utilizaban las mayúsculas de la manera que nosotros las usamos. Por lo tanto, podría prestarse para referirse en espíritu como en el ámbito espiritual o en el espíritu humano de Cristo, o en espíritu en el sentido de el Espíritu Santo. Creo que la interpretación más correcta es entenderlo como una referencia al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Muerto en la carne se refiere evidentemente a su crucifixión. Él murió como un hombre en su cuerpo, sufrió la muerte. Aquí entonces, en la carne, es una referencia al cuerpo de Cristo. Murió en su cuerpo. Luego dice vivificado en espíritu. Ese en espíritu es diferente. Allí está refiriéndose a un agente, al que llevó a cabo la obra de su vivificación. Se refiere a su resurrección. Fue resucitado en el espíritu, o podemos leerlo de otra manera, fue resucitado por el espíritu. Es común este uso en el Nuevo Testamento. De hecho, en Romanos 8:11 tenemos un ejemplo donde dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivificar es lo mismo que resucitar. Y es el Espíritu Santo el que lleva a cabo esa tarea de resurrección. Lo sabemos a la luz de las Escrituras. Fue resucitado entonces por el Espíritu Santo, y es importante el pasaje de Romanos para entender esto también, ¿verdad? Porque usa un vocabulario muy parecido. Voy a volverlo a leer, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, está hablando del Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. También vemos algo similar en 1 Timoteo 3:16, donde dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Entonces, manifestado en carne, ahí se refiere a la referencia de su cuerpo, fue manifestado físicamente. Luego dice justificado en el Espíritu, quiere decir justificado por el Espíritu. O sea, la gente o el que lo justificó, el que lo vindicó, fue el Espíritu Santo. ¿Cómo vindica el Espíritu Santo a Jesucristo? Él en su muerte queda como un culpable, queda como cualquiera de nosotros, murió como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos que enfrentar la muerte porque la paga del pecado es muerte. Pero en el caso de Jesucristo, el Espíritu Santo lo vindica 3 días después, cuando Él lo resucita. Porque el vocabulario de las Escrituras no es que Él se resucitó, sino que el Espíritu Santo lo resucitó, o Dios lo levantó de entre los muertos. Dios envió un ángel a remover la piedra, ¿cierto? Jesús podría haber quitado la piedra él mismo, o podría haberla traspasado, pero no, era una declaración legal. Dios estaba diciendo: este murió, pero era inocente. Este murió, pero no por su pecado. Y entonces, al resucitarlo, lo vindica, al resucitarlo, lo justifica ante los hombres. Y dice: este es justo, este es santo, este no merecía morir. Aunque Cristo murió en términos de su cuerpo, el Espíritu fue el que lo resucitó entre los muertos. Y entonces, aquí nosotros, los cristianos, podemos trazar el paralelo. Aunque enfrentemos sufrimiento e incluso suframos la muerte, al final todos nosotros participaremos también de la resurrección de Cristo y disfrutaremos cuerpos glorificados, cuerpos resucitados. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte más difícil del pasaje. Primera de Pedro 3, voy a leer los versículos juntos, 19 y 20, porque son una misma idea, en el cual, allá está hablando del Espíritu, ¿ok?
terminamos hablando de que fue vivificado en el Espíritu, entonces continúa hablando del Espíritu, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Empecemos con, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay quienes creen que Jesús, en medio de su muerte y resurrección, descendió a los infiernos a predicarle a los demonios, yo no sé por qué, ¿verdad? Y hay quienes dicen que Jesús bajó al infierno a predicarle a los incrédulos de los días de Noé para darles una segunda oportunidad de salvación. Yo espero que no necesiten mucha explicación de parte mía para darse cuenta de los errores en estas dos interpretaciones. La primera, Jesús no bajó al infierno, porque si hubiese descendido al infierno habría sufrido castigo doble, ¿cierto? Él ya había sufrido la ira de Dios en la cruz. Además, en la cruz, él tuvo una conversación muy interesante con uno de sus compañeros de castigo. Y cuando habló con él, le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. De modo que sabemos que Jesús, cuando murió, fue al cielo. Y allí estuvo con el ladrón esos 3 días, antes de su resurrección. Él no fue al infierno. Ahora, en segundo lugar, la Biblia en ningún lado habla de segundas oportunidades para los que han muerto. Sería contrario al resto de la Escritura asumir que Jesús bajó a predicarle a los espíritus de los incrédulos de los tiempos de Noé. Eso no tendría ningún sentido. De la manera que está establecido, dice Hebreos, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay segundas oportunidades. Además, no tendría mucho sentido hablar de segundas oportunidades cuando Pedro está tratando de instar a la iglesia a sufrir hasta las últimas consecuencias. Si hay segundas oportunidades, ¿para qué sufrir? Puedo vivir mi vida a como quiera y voy a tener una segunda oportunidad después de morir. Entonces no puede ser eso lo que Pedro está enseñando. Establecido esto, la pregunta que nos queda es entonces, ¿qué es lo que sí está diciendo? Primero empecemos con ese en el cual. Ese en el cual se refiere a lo que acaba de decir acerca de que fue vivificado en el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos asumir que esto que ocurrió, esto de que fue y predicó, ocurre después de su resurrección. Fue muerto en la carne, resucitado en el Espíritu, y en el cual, en ese mismo Espíritu que lo resucitó, fue y predicó. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Entonces es algo que ocurre después de su resurrección. Predicó nos pone un problema porque normalmente predicar se refiere al Evangelio. Normalmente cuando se habla de predicar en el Nuevo Testamento tiene que ver con el Evangelio, pero no siempre. Y creo que esta es una más de las excepciones que existen. Les voy a dar varias excepciones. Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar. No está hablando del Evangelio, ¿cierto? Este predicador predica que no se debe hurtar. ¿Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas? Gálatas 5:11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces está diciendo Pablo, si aún predico la circuncisión. Está utilizando el verbo predicar para algo que no es el Evangelio. Ese es el punto. No nos vamos a meter en toda la teología de Gálatas, ¿verdad? Cuando hagamos la serie de Gálatas haremos eso. Y en Apocalipsis 5:2, y vi un ángel fuerte que pregonaba, esa es otra traducción del mismo término, o predicaba, a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entonces, hay un sentido general de predicar como simplemente proclamar o anunciar algo, decir algo, no necesariamente predicar el Evangelio para salvación. Establecido esto, entonces, él predicó a los espíritus encarcelados. Aquí hay un problema.
Muchos piensan que se refiere a personas. Pero la Biblia, curiosamente, muy pocas veces usa el término espíritus para referirse a personas, y cuando lo hace, especifica, como en Hebreos, los espíritus de los justos, ¿verdad? Y está claro que está hablando de cristianos. Pero normalmente, espíritus, así en plural, suele referirse a ángeles, no a personas, y a un grupo muy particular de ángeles. Mateo 12:15: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y luego Jesús les dio permiso. Perdón, no es 12:15, es Marcos 5:13. Dice: y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Entonces, espíritus es ángeles en el Nuevo Testamento, y muy comúnmente espíritus inmundos o demonios. En el Nuevo Testamento, en los evangelios en particular, vemos constantemente este uso: espíritus inmundos, espíritus inmundos, espíritus inmundos. Entonces, les está predicando a espíritus, muy probablemente ángeles y demonios, que están, dice, encarcelados. Este también es un punto importante, porque nunca se usa la palabra o la condición de estar en la cárcel, nunca se usa para describir la muerte del hombre. O sea que cuando el hombre muere, pasa a la cárcel o está encarcelado, eso nunca se usa en la Biblia. La Biblia sí utiliza la encarcelación o el tema de estar en la cárcel para referirse a los demonios, a Satanás mismo. De hecho, en Apocalipsis 20:7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión o de su cárcel. Y en la tradición judía sí se habla mucho de los demonios siendo encarcelados o estando encarcelados. Entonces, no le está predicando a hombres, porque de los hombres nunca se dice que estén en la cárcel. No le está predicando a hombres porque no hay segundas oportunidades. No le está predicando a hombres en medio de su muerte y resurrección. Está predicando después de su resurrección a demonios encarcelados. ¿Cuáles demonios? Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Esos son los espíritus encarcelados a los que Cristo está predicando. Ahora bien, aquí se presta para otra confusión, ¿verdad? ¿Quiénes son estos espíritus que desobedecieron? Ya establecimos que no son seres humanos, pero sí había gran desobediencia en la tierra en días de Noé, ¿cierto? Cuando esperaba la paciencia de Dios, dice, la gente en tiempos de Noé había llegado a un extremo de maldad exagerada, como no se ha repetido en la historia, pero sí se repetirá, porque Jesús dijo que al final de los tiempos sería como en los días de Noé, ¿verdad? Es una desobediencia y una incredulidad generalizada lo que ocurre en los días de Noé. Y si hay una desobediencia y una incredulidad exagerada, podemos asumir que había una gran influencia demoníaca en los días de Noé. Espíritus de desobediencia, espíritus de incredulidad, espíritus rebeldes a Dios que controlaban el mundo. Los seres humanos estaban haciendo la voluntad de los demonios. Y la Biblia equipara la incredulidad, el creer mentiras y el ser desobedientes a Dios con doctrinas de demonios, enseñanzas demoníacas, de espíritus engañadores. Una y otra vez lo vemos así.
Jesús dijo que en los últimos días serían como los días de Noé. Vean lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, la predicación de mentira, la incredulidad, la desobediencia y la rebeldía contra Dios tienen un matiz demoníaco, porque Satanás es, en efecto, el padre de mentiras. Y si estamos examinando los tiempos de Noé, podemos decir con seguridad que había una gran actividad demoníaca en ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Pocas personas. Noé duró 120 años construyendo el arca. Desde que Dios dijo: voy a erradicar a la humanidad, hasta que el arca fue terminada, pasaron 120 años. La paciencia de Dios. ¿Cuántas personas vieron a Noé construyendo el arca? Y posiblemente le preguntaron qué estaba haciendo. La Biblia habla en el Nuevo Testamento de que él fue pregonero de justicia. O sea, él no estaba simplemente levantando el arca, él estaba anunciando lo que iba a suceder. Pero había tal incredulidad en la tierra que solo 8 personas se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Solo 8. Era un mundo controlado por demonios. Y dice que fueron salvos por agua. Esto es interesante, porque uno diría, el agua fue más bien lo que destruyó, lo que castigó. El diluvio fue un castigo. ¿Cómo dice Pedro que fueron salvos por agua? Bueno, lo cierto es que Noé y su familia fueron salvos de un mundo de iniquidad. Y esa salvación fue por agua. El agua que en efecto estaba castigando y destruyendo a los pecadores es la misma agua que estaba salvando a Noé de un mundo perverso, de un mundo completamente controlado por demonios. Fueron salvos de ahogarse en el mar de la destrucción humana, de la corrupción humana. En efecto, el diluvio los salvó de la maldad. 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. A esta agua, a este diluvio, el bautismo que corresponde a esta agua ahora nos salva a nosotros. El rescate de Noé mediante el agua del diluvio se puede entender como un tipo del bautismo, como una prefigura del bautismo. Corresponde porque las aguas del bautismo limpiaron la iniquidad las aguas del diluvio limpiaron la iniquidad de la tierra, de la misma manera que las aguas del bautismo representan la limpieza del pecado en nuestras vidas. El diluvio separó a Noé y su familia de la iniquidad del mundo malvado, de la misma manera que el bautismo señala nuestra separación del mundo pecador, ¿cierto? Entonces hay paralelos entre el diluvio y el bautismo. Y cuando dice que ese bautismo ahora nos salva, recordemos, el creyente es salvo por la muerte expiatoria de Cristo, no por ser bautizado. Pero el bautismo señala esa muerte expiatoria. El bautismo señala el perdón. El bautismo es señal y sello del lavamiento de los pecados que tenemos gracias a la obra de Cristo. Entonces, muchas veces las Escrituras hablan en términos del bautismo como si salvara, pero es porque el bautismo es un sacramento que en sí mismo señala la salvación que tenemos en Cristo. Entonces, no confundamos, no pensemos, no se vayan de aquí pensando que el bautismo efectivamente nos salva, pero sí el significado del bautismo
es profundamente señalar la salvación y el perdón de pecados que tenemos en Cristo. Y el mismo Pedro lo especifica porque dice, no quita las inmundicias de la carne, ¿verdad? El bautismo no quita las inmundicias de la carne. No es como lavarse en agua y esa es la idea del bautismo, no. Señala una realidad interna del creyente, señala la realidad de que el creyente, que ahora que está limpio de pecado, aspira a tener una buena conciencia delante de Dios. Señala la aspiración de una buena conciencia y la Biblia de las Américas traduce mejor el término como ruega por una buena conciencia delante de Dios. El creyente que goza del perdón en Cristo ruega a Dios poder desempeñarse de manera que pueda disfrutar de una buena conciencia. Esa es nuestra aspiración, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro ruego, porque entendemos que no podríamos hacerlo solos. Anhelamos andar dignamente, pero esto solo lo podemos hacer si Dios nos ayuda. No hay otra manera. No podemos lograr una buena conciencia por nuestra propia justicia, solamente por la justicia de Cristo. Y allí, en ese contexto de la justicia de Cristo, salta de vuelta al tema de la resurrección. Por la resurrección de Jesucristo, porque la resurrección de Jesucristo es la que lo justifica a Él, es la que demuestra que Él es justo, y ese mismo que es justo es el que nos justifica a nosotros. En efecto, es su obra en la cruz, su muerte, su resurrección, la que nos da a nosotros perdón, limpieza de pecado y aspiración a una buena conciencia. Sin la resurrección no hay justicia de Cristo. Sin la resurrección no hay garantía de victoria para nosotros. Pero Cristo sí resucitó. Y el versículo 22 termina diciendo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ese verbo, habiendo subido al cielo, un dato interesante, es el mismo verbo de fue en el primer versículo. Fue y predicó. Perdón, en el versículo 20. Entonces está como que puso entre paréntesis lo del arca, puso entre paréntesis lo del diluvio, pero en realidad está hablando de Cristo resucitado y de lo que Él hizo. Entonces, ¿a quién fue y predicó Cristo? Fue y predicó a los demonios de desobediencia que están encarcelados porque efectivamente la Biblia habla del aprisionamiento del hombre fuerte en estos tiempos que Jesucristo está saqueando la casa del hombre fuerte. Entonces Él está subiendo, ¿y qué es lo que está pregonando? No salvación para los demonios. Hebreos deja claro que Él no murió por demonios, que Él no murió por ángeles, Él murió por los hombres, pero está proclamando su victoria, está anunciando su victoria, está diciendo, yo vencí la muerte, vencí el pecado y los vencí a ustedes. Y entonces los demonios derrotados saben que han perdido, saben cuál es su destino. Jesucristo ha subido al cielo. Jesucristo fue al cielo después de su resurrección. Conocemos la historia de Hechos 1, del 9 al 11, pueden leerla ahí. Pero el otro punto es que está a la diestra de Dios. Le ha dado Dios el lugar de honor. Lo ha colocado en el lugar de mayor autoridad. Le ha dado el nombre que es sobre todo nombre. En teología llamamos eso la sesión de Cristo. Cuando Cristo llegó y se sentó en el trono del universo. Y Él desde ahí lo gobierna todo. ¿Notan la conexión con el sufrimiento y la esperanza que tenemos al saber que no importa lo que estemos padeciendo en la tierra, Cristo está en el trono? Él es el Rey del universo y Hebreos nos dice que Él lleva todas las cosas conforme a su propósito. El Rey del universo no está ocioso.
El Rey del universo no está mirando pasivamente a ver cómo se desenvuelven los hechos. Él está involucrado de manera activa y real en cada suceso de la historia humana y en cada suceso de tu historia y de mi historia. Y termina diciendo que a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hemos visto este verbo antes. Estar sujeto. En pasajes anteriores Pedro nos ha dado la orden, el mandato, y nos dice: estad sujetos, esposas a vuestros maridos, esclavos a vuestros amos, a los reyes y gobernantes, estad sujetos, como una orden, como un imperativo. Pero aquí no es una orden, aquí no es un imperativo, es una descripción de los hechos. Los demonios, los ángeles, los espíritus, autoridades, potestades, fuerzas espirituales, gobernantes del mundo espiritual están sujetos al Rey de reyes y Señor de señores. Y punto. No se les da una opción, no se les da la elección, no se les convoca, no se les llama a sujetarse. Están sujetos. Porque Jesucristo dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y toda es toda. No hay demonio, no hay espíritu, no hay ángel, no hay potestad, no hay gobernante, no hay evento que se salga del control absoluto, justo y sabio de nuestro Rey Jesucristo. Están sujetos, todos sometidos a Él. Cristo ha proclamado esa victoria. Todos saben que Jesucristo es Rey. Demonios, Satanás, y están sujetos a Él. Y no pueden hacer nada fuera del dominio de Jesucristo. De modo que no importa cuánto se parezca este mundo a los días de Noé. No importa cuántas mentiras anden revoloteando, cuántas ideologías contrarias a Dios y cuánto sufrimiento esto nos cause. No importa cuánta persecución suframos, no importa cuánta adversidad, no importa cuánto odio, cuántos ataques, cuánta aflicción, y si hemos de enfrentar la muerte incluso, Cristo está en control. Ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin su voluntad. Él tiene todas nuestras lágrimas contadas y enjugará cada una de ellas. Él está en el trono y estará en el trono hasta que todos sus enemigos sean colocados en el estrado de sus pies. Esa victoria es segura y nosotros participamos de ella. ¿Qué mejor fortaleza, consuelo y seguridad para sufrir? Suframos bien, con la mirada puesta en el que lo padeció todo por nosotros y hoy gobierna y nos protege como ninguno podría jamás.